Un saludo muy especial a todos. En el día de hoy vamos a hablar sobre un campo que considero yo, desde mi punto de vista, es poco explorado por los contadores públicos en nuestro país. Se trata de la contabilidad forense. ¿Qué es la contabilidad forense? Es un área de especialización de la contabilidad que sustenta los asuntos de índole contable y que resultan dentro de una controversia extrajudicial, prejudicial o judicial. Forense es aquella evidencia apta para el uso en una corte judicial. Después de esta definición, desvirtuamos esas definiciones que comúnmente me dan cuando yo les pregunto a personas, profesionales o estudiantes qué es la contabilidad forense. Inmediatamente me la asocian con conceptos como la contabilidad que se le lleva a las personas fallecidas o muertas. Y se están dando cuenta que eso no tiene nada que ver con muertos. El contador forense es esa persona especialista que ahora vamos a ver qué competencias debe tener. Presenta evidencias o pruebas que son útiles dentro de un juicio o dentro de un proceso judicial, prejudicial o extrajudicial, como lo dice la definición. Luego no tiene nada que ver con la parte de muertos. Considero yo, y basado en la experiencia, porque así es, lo asociamos con ese tema porque siempre nos hemos acostumbrado a escuchar el término medicina forense o el médico forense. Y miren que así como el médico forense determina cómo falleció una persona, de igual manera el contador forense determina cómo sucedió o cómo debe ser una situación especial dependiendo del campo donde él esté accionando. Ahora, ¿qué competencias debe tener ese contador forense para desempeñar esa labor en ese campo que, como lo dije anteriormente, es poco explorado? Pues el contador forense debe poseer una base sólida de conocimientos en el área del derecho, especialmente en el sistema judicial de cada país, y es lógico y normal. Si voy a presentar evidencia o voy a ser parte de un juicio, debo tener un manejo del sistema judicial, de la Constitución Nacional, para saber cuáles son mis derechos y leyes de negocio. Debo conocer algo de auditoría, no necesariamente debo ser especialista en auditoría, pero debo conocer cuáles son las normas internacionales que rigen la auditoría. Técnicas de investigación, debo ser un investigador, perdón, de litigación, análisis financiero y conocimientos sólidos contables y sistemas de información. Esas son las competencias fundamentales de lo que es el contador forense. Teniendo esas competencias, ya puedo accionar en diferentes campos. ¿Y cuáles son los campos? Puedo hacer parte en procesos de bancarrota e insolvencia. Les coloco un ejemplo: esas personas naturales que se declaran insolventes bajo la ley de insolvencia. Puedo hacer parte de ese proceso tratando de liquidar los activos o el patrimonio o esas propiedades que tiene, y demostrando que efectivamente no tienen la capacidad para seguir cumpliendo con sus obligaciones o sus pasivos. Computadores en forense, para esto creo que deben tomar información o deben adquirir competencias en informática forense, que es un campo que de igual manera, como les digo, es poco explorado, pero es muy interesante y muy fascinante, ¿no? En daños y pérdidas económicas, en leyes de familia, en investigaciones de fraude. Eso es muy común, que te contraten para investigar si hubo o no hubo fraude en una organización. En investigaciones o soportes de litigaciones en cuanto allá a actividades de tipo judicial. Disputas entre socios y accionistas para saber cuánto es la distribución que le corresponde a cada uno. Evaluación de activos, en liquidaciones judiciales y en revisiones pensionales. Básicamente yo he pertenecido o he actuado en liquidaciones judiciales y en revisiones pensionales. Afortunadamente he experimentado situaciones donde me ha tocado acudir a juicios, donde me ha tocado presentar o exponer temas relacionados con revisiones pensionales, liquidaciones laborales de tipo financiero, cálculos actuariales, indemnizaciones sustitutivas, eh, estructuración o revisiones de pensiones, a ver si se dio o no se dio el tema pensional de forma correcta. Entonces, ese campo de acción es poco explorado por el contador público. ¿Por qué? Porque por lo general el contexto nos encasilla en el tema tributario.
Y el tema tributario no es lo único que existe. Hay muchos temas o muchos campos de acción donde nosotros podemos tener oportunidades para operar ahí. Yo puedo inscribirme como auxiliador de la justicia y en cada hecho que tenga que ver con liquidaciones financieras o situaciones donde tenga que ver el aspecto contable, financiero, yo puedo hacer parte de eso. Y es un campo que me da una oportunidad a mí para yo poder accionar y poder actuar, ¿no? Entonces miren la cantidad de oportunidades que hay en el mercado y que desafortunadamente, producto de solamente ver hacia un lado, me estoy perdiendo. Entonces los invito a que exploren esa serie de posibilidades y que si no las conocen, con mucho gusto yo se las puedo explicar y dar la oportunidad de conocer para que ustedes exploren otras probabilidades y otras posibilidades y que crezcan como profesionales de la disciplina contable. ¿Dónde presta servicios profesionales el contador forense? Miren los campos de acción que les mencioné anteriormente, miren las competencias que debe tener un contador forense. Ahora, ¿dónde me puedo desempeñar con abogados? En estos momentos les cuento mi experiencia, está basada en que unos abogados me buscan a mí porque él no sabe para hacer, por ejemplo, cálculos actuariales en pensión, revisar indemnizaciones sustitutivas a ver si se dieron de forma correcta, revisar liquidaciones de pensiones, a ver si el fondo aplicó de forma correcta, por ejemplo, el IBC, se aplicó correctamente el IBL, se aplicó todos los ciclos de forma correcta y no faltaron ciclos por evaluar, si la tasa de reemplazo se aplicó de forma correcta. Son situaciones que miren que no tienen que ver nada con la parte tributaria, ni auditoría, ni financiera, bueno, financiera sí, pero que no es lo que comúnmente se asocia a un contador público. Entonces miren, nuevamente recalco o hago énfasis en que hay un campo muy grande donde se puede explorar. En compañías aseguradoras, revisando a ver, por ejemplo, una vez me tocó participar en la revisión de una información de inventarios en las cuales una compañía aseguradora no pagaba un seguro a un beneficiario producto de un robo, un hurto, argumentando de que se estaban presentando robos solamente en inventarios de mayor costo y tocó pues revisar a ver cuál era la rotación de inventarios, si esos productos que se robaban rotaban de forma correcta. Entonces miren dónde interviene uno sin necesidad tampoco de estar metido o conocer de lleno lo que es el campo asegurador. En auditorías, en revisorías fiscales y en comités de auditoría. Entonces no tenemos un campo muy amplio, muy grande relacionado con la contabilidad forense. ¿Cuál es el perfil que debe tener el contador forense? Y aquí tenemos, y aquí dice, es similar a Sherlock Holmes. No es mentira. Uno como contador forense debe indagar mucho más allá, a ver y mirar el porqué de las cosas. Entonces se debe tener un sexto sentido, una malicia indígena, esa que tienen las mujeres y con la que cuentan y que se desarrolla bastante y que por lo general ven más allá de lo que de pronto uno como hombre mira. Entonces hay que como profesional mirar, tener esa chispa para mirar a ver qué sucedió y por qué sucedió. Entonces no es exagerado decir que tenemos que ser unos investigadores, tenemos que ser esas personas que vayan más allá de lo que nos están presentando, indagar mucho más allá. Es muy común, y cuando yo hago consultas en internet o en libros inclusive, que se confunda la contaduría con la auditoría forense. Y son dos cosas totalmente diferentes. Y aquí tenemos unas definiciones. Los auditores, quienes se rigen por las reglas de auditoría y ofrecen una opinión sobre los estados financieros de la empresa involucrada, informan que ésta será utilizada en un contexto diferente. Entonces miren, la auditoría por lo general, ese resultado le sirve a la administración para tomar decisiones referentes a los procesos, a las políticas que no se están cumpliendo. En cambio, los contadores forenses ofrecen reportes que dan respuestas a preguntas simples como ¿quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Y cuándo sucedió? Buscando respuestas a estos interrogantes, a diferencia de lo que hace el auditor, vemos cómo se vislumbra que la contaduría y la auditoría, aunque se relacionan, son dos conceptos totalmente diferentes. Entonces el contador forense no busca concluir o definir la existencia de un fraude o no de un fraude. ¿Por qué? Porque esa es tarea de un juez.
somos contadores forenses, estamos buscando para el caso, por ejemplo, un fraude, verificando una liquidación pensional, verificando una indemnización sustitutiva, verificando un cálculo actuarial. Y el verificar no quiere decir que la persona que lo hizo obró de mala fe o está malo, no. Porque eso es simplemente evidencia, lo que nosotros hacemos para presentarlo y que un juez determine y falle a favor o en contra en un proceso. Entonces nosotros no somos jueces, los jueces son los que tienen la potestad para decidir si es o no es, si es culpable o no es culpable, si se dio o no se dio. Conclusión: con base en lo anterior se evidencia la existencia de ciertas debilidades en los controles existentes que permiten que tanto en Colombia como en los demás países de Latinoamérica se presenten casos de corrupción y fraude. Claro, como no hay contadores forenses en estas entidades, es muy común que se dé la corrupción y el fraude. Ahora, a Sudamérica o a los países latinoamericanos, incluyendo a Colombia, ya ustedes se deben imaginar por qué no les conviene que hayan contadores forenses dentro del sistema. ¿Por qué? Pues se lo dejo a su imaginación. Y dice aquí: lo ideal sería prevenir en vez de lamentar y reaccionar. La educación y la preparación son claves para evitar la corrupción y el fraude. Y aquí les dejo, miren, unas imágenes: Interbolsa, Carrusel de Contratación, Odebrecht y así sucesivamente. Y mire que les estoy mostrando dos casos del sector privado y un caso del sector público. La corrupción y el fraude se da casi al mismo nivel en los dos sectores, simplemente que en el sector público se crea más relevancia porque los dineros que se utilizan o que son sujetos a corrupción y fraude son públicos. En cambio, en el sistema privado, si no es una empresa grande, pues no se hace tanta propaganda, tanta publicidad al tema que se da. Podemos concluir con algo, concluir con que el contador público tiene muchos campos de acción, que desafortunadamente el contexto lo limita hacia el campo tributario y en una menor escala el tema financiero y por ahí el tema contable. Y entonces está en nuestras manos explorar otras posibilidades o otras probabilidades que tiene el mercado laboral y que nosotros no exploramos por no ir más allá. Los invito hoy a que miren no solamente el campo de la contabilidad forense, que miren otros campos, que no se limiten solamente a la parte tributaria que nos encasilla el mercado. Entonces esa es la invitación, esa es la inquietud que les dejo hoy y concluimos simplemente diciendo que nos vemos en la próxima sesión o en la próxima unidad relacionada con este maravilloso mundo de la contabilidad forense. Muchas gracias.